todo qué es el comunismo. Yo te diría que ni el socialismo ni el comunismo a día de hoy están muy de moda. Lo que hoy está muy de moda es la socialdemocracia. ¿Cómo ves el panorama político actual? Porque se está hablando que España está... Eso es mucha pregunta para mí, ¿eh? En Chile que tenemos un sistema político que es heredero de lo que teníamos hace un siglo y medio. Si no eres un seguidor, un procesista acérrimo, tú eres un fascista. A mí me lo han dicho miles de veces. Yo no soy un simpatizante de ningún tipo de nacionalismo, tampoco del catalán. Vox es de extrema derecha o Alianza Catalana es extrema derecha. Puedes no compartir su ideario, por supuesto, pero llamarlos extrema derecha me parece anacrónico. Bienvenidos a todos. Tenía ganas de volver a empezar, de decir este bienvenidos. Estaba ansioso ya de poder repetir esta frase y esta introducción porque la verdad que se ha hecho largo. Desde Raycaster hemos trabajado todo lo posible para que esto salga bien. Desde mayo con Tony Belía que no veníamos aquí y pues desde la profesionalidad más completa tenemos un plató, 3 cámaras y como ya os he dicho iré subiendo contenido, nuevos TikToks cada semana de los clips, anuncios nuevos. Y pues la verdad es que estoy muy contento y no sabéis el trabajo que hay y agradecer a toda la gente que está detrás de este trabajo. Hoy llevamos a una persona que me hace especial ilusión, un ex profesor mío, licenciado en geografía, en literatura, profesional de judo, donde tiene el cinturón rojo-blanco, y profesor de historia, entre otras y no otras que hace él. Y pues bienvenido Unai Doncel, muchas gracias, es un honor tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Gracias. Bueno, Unai, muchas gracias por venir. Hemos intentado hacerlo todo lo profesional que hemos podido y como he dicho, quién eres y de dónde vienes y todo esto que he explicado yo. Sí, muy bien. Has dicho muy bien, yo me llamo Unai, pero debo matizarte una cosa. Debo matizarte el tema de la profesionalidad en el judo. O sea, yo soy... A mi mujer le gusta mucho decir que yo soy un judoka que hace de profesor. Y yo creo que tiene razón. No es que yo sea un profesor que además hago judo, sino que soy un judoka que hace de profesor, pero yo no soy un profesional. Es un hobby que he llevado a unas cuotas más allá de lo razonable para ser un hobby, porque bueno, pues te dedicas a la docencia, llevas 38 años practicándolo, lo desarrollas mucho y pasas por todas las etapas que tienes que pasar, ¿no? Todos los cursos y todos los grados. Pero a partir de aquí es más un hobby que una dedicación profesional, ni a nivel competitivo, tanto a nivel competitivo como a nivel de dar clase. Por otra parte, yo me dedico a la docencia todo el día, y dedicarse a la docencia todo el día significa estar en el instituto por las mañanas y algunas tardes dedicarlas al judo. Debo decir, por otro lado, que aunque parezca que sea diferente, no lo es. Esto no es vocacional. Esto debo decirlo, debo ser absolutamente sincero. No es vocacional. O sea, esto es una cosa que tengo que hacer para ganarme la vida, pero con un sentido de la responsabilidad importante, intentando hacer mi faena bien. Además, yo de hecho no creo en la vocación. O sea, es una cosa que para mí no existe, a no ser que seas una persona extremadamente religiosa o te dediques al sacerdocio. No existe nada parecido a la vocación. ¿Tú crees que no? No. Etimológicamente hablando. Bueno, voy a intentar desarrollar esto a ver si soy capaz de hacerlo. Vamos a ver, vocación viene de vocatio. Vocatio es una forma de apelación en latín. Forma de apelación, una forma de dirigirte a otra persona. ¿Sí? Es un tú, una forma de llamar a otra persona. Vamos a ver, eso implica que si tienes vocación, hay alguien que desde fuera te está diciendo qué tienes que hacer. Literalmente, en este caso puede ser una figura divina, que es de donde viene la vocatio exactamente, ¿no? Por lo tanto, no es una decisión autónoma, sino que hay como una especie de destino marcado en virtud del cual tú estás destinado o has nacido para hacer tal cosa. A mí no me llama nadie desde ningún lado, ni tengo ningún destino marcado, creo yo, ni he nacido para nada en concreto. Lo que pasa es que el uso de las palabras con el tiempo cambia, y lo que sucede es que alguien se equivoca y empieza a decirle vocación a algo que sencillamente es una inclinación hacia. A ti te gusta hacer una cosa, te gusta hacer otra, o le metes pasión o dedicación a una cosa, y eso lo confundimos con la vocación. Eso empieza a normalizarse, todo el mundo empieza a decirlo, y la Academia de la Lengua te mete una acepción nueva, tercera acepción, que dice, no, pues la vocación también es una inclinación hacia una tarea determinada, pero es un mal uso. Es un error, es un mal uso, bajo mi punto de vista, por más que esté normalizado y normativizado. Vocatio significa otra cosa, no significa eso, y insisto, a mí no hay nadie que me diga por las mañanas a dónde tengo, ninguna voz, ningún rayo estelar que me diga hacia dónde tengo que ir, ni creo que tenga ningún destino marcado. Por lo tanto, yo creo que la vocación existe para aquel que ve la luz, es muy religioso y se inclina hacia el sacerdocio. Eso sí, pero en cualquier otro caso, a mí me parece que
La lengua muchas veces en su normalización tiene un funcionamiento, a mi entender, un poco pueril, porque que la gente, a populum, que mucha gente se equivoque diciendo algo, no lo hace normativo, ni lo hace bueno. Pero bueno, así funciona. También, bueno, como has dicho, profesor, o sea, ¿cómo me refiero hacia ti? Que practicas judo y eres profesor, ¿no? Sí, por Unai también podría. Vale, Unai acabarías antes. Es que como has dicho, que pero profesional sí, no, sí, pero... sí, no. Yo me dedico profesionalmente a la docencia, Vale. pero el judo es un hobby. El judo es un hobby. La matización era esa, no había más. Te gusta la historia, ¿no? Sí, pero como afición, no como vocación. Como ¿Verdad? Como afición, no como vocación. Sí, o sea, vamos a ver, yo tengo curiosidades intelectuales y entre ellas se cuenta la historia. Entonces, no te puedo decir que no me gusta la historia, entre otras cosas, pero sí. Exprofesor mío. Exprofesor tuyo, sí, exprofesor tuyo. Es pero... una de las cosas que me arrepiento porque eran clases que no... No, me arrepiento de no haber disfrutado tus clases. A menos mal, está matizado eso. Porque la verdad es que eran unas clases muy interesantes y estaba en una época que no sabía pues qué me gustaba y qué no me gustaba. Hablando ya de profesor y de historia, como hemos hablado, quiero hablar principalmente vamos directamente al comunismo y al socialismo, que es un movimiento que mucha gente habla y no tiene ni idea de lo que es, y quiero que tú como persona aficionada al comunismo y al experto socialismo, sería mucho, pues explique primero de todo qué es el comunismo y luego ya el socialismo, si quieres introducir. Bueno, pues a mí me gustaría hacer una apreciación previa. Sí, y es que yo te diría que ni el socialismo ni el comunismo a día de hoy están muy de moda. Lo que hoy está muy de moda es la socialdemocracia. O sea, cuando hablamos de socialismo y cuando hablamos de comunismo, hablamos de formas políticas o en proceso de extinción, o antiguas, o de confusiones terminológicas. Lo que tenemos hoy en la órbita de los países de primer mundo es básicamente socialdemocracia. Pero vale la pena distinguir las tres cosas, tienes razón, vale la pena distinguir las tres cosas porque normalmente hay bastante confusión. A ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el concepto más antiguo. ¿Sí? El concepto más antiguo, la raíz por donde viene es por el marxismo. Esto viene por aquí. Esto empieza en 1848, perdón, con el manifiesto comunista, en el que Marx empezará a poner las bases o empezará a definir su programa y su ideología, en la cual se van a incluir conceptos como socialismo y como comunismo. Dime. Perdona que te interrumpa. Sí. Karl Marx, bueno, mucha gente sabe quién es, pero quién era este hombre, así un poco resumidamente por la gente que nos está viendo. Sé que lo explicas muy bien. Esto no es fácil de resumir, Sí, Karl Marx, vamos a ver, es... A mi entender, si yo tuviera que valorarlo, yo lo valoraría como top 5 de las personas más influyentes de la época contemporánea. Yo no tengo mucha duda alrededor de eso. Mira, si las izquierdas contemporáneas y las actuales, incluso la socialdemocracia actual, están influidas por alguien especialmente, yo no tiraría por la línea kantiano-rusoniana, ni tampoco tiraría por los postulados lógicos que intentan definir los conceptos de igualdad. Ni tan solo hablaría de Revolución Francesa, yo hablaría de Karl Marx. Karl Marx es la estrella polar de los movimientos sindicales de la segunda mitad del siglo XIX y hasta Bad Godesberg en 1958-59, los partidos socialdemócratas mayoritarios en Europa no dejaron de ser marxistas. O sea que estamos hablando de una persona que ha influido sobre la socialdemocracia, el movimiento de izquierdas y la creación de muchos de los conceptos y de los fundamentos sociales que a día de hoy tenemos. Eso es en el haber. Pero también tiene cosas en el debe. ¿No? De la misma manera que lo considero una figura capital en el pensamiento de la historia contemporánea, absolutamente influyente en las izquierdas del siglo XIX y del siglo XX, segunda mitad del XIX y del XX, también lo considero un tramposo intelectual, si eso se puede decir así. Vale. Si eso se puede decir así. Vamos a ver cómo explico esto. Karl Marx tiene una buena idea, y una idea que todos podríamos compartir, y es el hecho de que no hay que tolerar o no hay que fomentar o hay que rebelarse contra las desigualdades sociales, desmontando el mito de la derecha típico de que las desigualdades sociales son un correlato lógico de las desigualdades naturales. Todos somos pues, más altos, más bajos, más inteligentes, más trabajadores, más, en fin, la desigualdad natural existe, ¿no? El mito de la derecha es decir que
las desigualdades sociales son un correlato natural de las desigualdades naturales. Dicho de otra manera, que los que son más ricos lo son porque son más guapos, son más altos, son más inteligentes, o son más... Bueno, yo creo que la historia demuestra bastante que esto no es así. ¿Bien? Entonces yo creo que Marx se revela contra una idea de opresión generalizada que yo creo que todos podríamos compartir. ¿Sí? O sea, ninguno de nosotros a día de hoy apostaría por la opresión, ninguno de nosotros a día de hoy haría discursos de odio en ese sentido, ninguno de nosotros a día de hoy utilizaríamos una cultura de la cancelación para oprimir a nadie. O sea, nadie lo haría eso. Yo creo que está muy bien. Lo que hace mal Marx es demostrar eso. Lo que hace mal Marx es fundamentar eso en una teoría filosófica, económica o política. Eso es lo que hace mal. Y bajo mi punto de vista, ya sé que es mucho decir, ¿eh? Lo que estoy diciendo es mucho decir, pero puedo demostrarlo. Puedo dar al menos algunos ejemplos de cómo eso no es así, ¿no? Voy a empezar por un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para que te des cuenta de cómo Karl Marx en un momento determinado patina en sus teorías o tiene una mala base en sus teorías bajo mi punto de vista. El concepto de clase. Todo su esquema filosófico-político pivota alrededor del sistema de clase o de lo que son las clases. Y la pregunta es ¿qué son las clases? Y Marx no lo define prácticamente en ningún momento. Y no solo eso, sino que además no solo no lo define y lo deja como referencias diseminadas a lo largo de todos sus escritos, sino que además él se planta al final de su vida, un día antes de morir, y en un cuadernito que se conserva apunta 15 líneas definiendo qué es la clase, porque él se da cuenta de que como él habla de clase no es lo que está sucediendo en la realidad. Él habla de clases como compartimentos estancos entre los cuales no hay movilidad. El burgués propietario de los medios de producción y el proletario. Y es imposible pasar de un lado al otro. O sea, el burgués no se puede mover hacia el otro. No, difícilmente. El propietario de los medios de producción difícilmente puede pasar a ser proletario y el proletario difícilmente puede pasar a ser un propietario de los medios de producción. Bueno, en la época en la que Marx está escribiendo esto, está sucediendo justamente lo contrario. Los estamentos están desapareciendo, las castas están desapareciendo y lo que hay es movilidad entre clases. Están apareciendo las clases sociales. Y eso es un equívoco burdo de Marx, considerar las clases como estamentos o sea, llamarle clase a lo que él realmente quiere decir estamento o quiere llamar casta. ¿Sí? Pero tiene que hacerlo porque si no su retórica revolucionaria no se sostiene. Él habla constantemente de clases y eso es un constructo que ya no está existiendo en el momento en que la está escribiendo. Y creo que lo hace a propósito. Escotado dice que lo hace a propósito. Y yo creo que así tiene que ser porque él era un hombre brillante. Eso no hay que olvidarlo. Este es un hombre que tiene una tesis en Epicuro, es un hombre que ha estudiado ampliamente, por más que en sus estudios, en su época estudiantil, sabemos que fue un hombre que entró en la cárcel de la universidad en más de una ocasión, que se gastaba el dinero en fiestas y se gastaba el dinero en putas, ampliamente sabido esto. Eso me acuerdo de alguna clase. Sí, ampliamente sabido esto. De hecho, cuando él se casó con Jennifer von Westphalen, la dote de matrimonio de Jennifer von Westphalen fue pagar todas las farras de Marx y todas las deudas que había dejado en Berlín y en Bonn. En Bonn primero, que fue donde estudió, y luego en la Universidad Humboldt en Berlín. ¿Sí? Incluso se conservan cartas en las que su padre se queja amargamente de haber aflojado demasiado la bolsa, de haberle pagado una cantidad de dinero extremadamente desorbitada, mucho más de lo que gastan los jóvenes millonarios. Eso es una expresión propia de su padre, sí, típicamente. Y es que Marx no paró de vivir de los sablazos. Marx trabajó muy poco en su vida. Él estuvo en un periodo de unos 9 años aproximadamente haciendo artículos para un diario de Nueva York. Hizo unos 500 artículos aproximadamente que cobraba a un par de libras. Aproximadamente a un par de libras por artículo. O sea, digamos que este hombre a lo largo de su vida ganó 1000 libras. Pero es que, claro, su ritmo de vida entre los años 40 y los años 50, incluso más allá, era el ritmo de vida de un archimillonario. O sea, este señor, cuando llegó a Londres, alquiló el número 9 de Grafton Terrace, el número 1 de Maitland Park. Estos son mansiones gigantescas que costaban 400 libras al año. Cuando Marx, en ocasiones, en el año 56, 1856, habiendo publicado tan solo 17 artículos, había ganado ese año, pues imagínate, 34 libras. O sea, 34 libras, que es lo que tú ganas con tu trabajo, tienes un alquiler de 400 libras. Explícame cómo se sostiene eso. Tenía 6, 7 hijos, te lo estoy diciendo de memoria. 3 murieron de hambre. 3 murieron de hambre directamente. Francesca Guido, sí, tuvo otro chiquitito que también murió de hambre. Y llegó a ver cómo morían otros hijos por el camino.
una de suicidio, otra porque con Paul Lafargue, la última, ¿no? Es Laura, si mal no recuerdo, la última, que a esa sí no la vio morir, quedó con Paul Lafargue, un afamado comunista también, que el día en que ya no pudieran vivir en condiciones, se suicidarían, cosa que pasó a la edad de 60 años, ¿no? O sea, digamos, la familia era un poco disfuncional, un poco disfuncional. Y vivió de los sablazos toda su vida. De los sablazos que le pegó a Engels, de los sablazos que le pegó a Leon Phillips, que era el abuelo de su mujer. Jennifer von Westphalen tenía un origen noble, y el propio Marx tenía un origen acomodado, era hijo de abogado, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un proletario. No hubo nadie que escribiera más sobre la clase proletaria y estuviera más alejado de ella, desde luego. Después de esta masterclass de Marx, la verdad, vamos otra vez al tema del comunismo. Con palabras claras y para que todo el mundo lo pueda entender, que es el comunismo actual ahora mismo, el comunismo que hay ahora, y luego ya pasamos al socialismo, si quieres. Yo es que... A ver, hay que diferenciar entre la dimensión teórica del comunismo y la dimensión práctica del comunismo, ¿sí? Si de lo que estamos hablando es del comunismo en una dimensión teórica, estamos hablando de un concepto muy mal definido por Marx. Se murió el día antes de... Bueno, quiero decir, se murió cuando aún no había definido el concepto. Había hablado de socialismo, pero no había hablado de comunismo. Y eso nos lleva directamente a un vacío dentro de ese concepto espectacular que no se llena hasta 1919. En 1919, Lenin le encarga a Bukharin y a Preobrazhensky a hacer una obra para explicar y divulgar al pueblo qué es el comunismo. Se va a llamar ABC del comunismo, ¿sí? Y a partir de aquí lo que ellos definen es una ideología en la que... Es una ideología, eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de una teoría política, estamos hablando de una ideología, de un programario, ¿vale? De una manera de gestionar la sociedad, no de un cómo debiera ser, no de una reflexión teórica de cómo debieran ser las cosas, que Marx también lo tiene, pero en el concepto de comunismo propiamente no está, ¿sí? Entonces estamos hablando de una sociedad sin Estado. Esto es importante, una sociedad sin Estado en la que las mercancías son de propiedad colectiva, o sea, las mercancías. Todo absolutamente en las sociedades es de propiedad, como... sí, de medios de producción, fuentes de energía, tierra, capital, es de propiedad colectiva, y donde la asignación de los recursos la hace uno propiamente, no la hace ningún Estado. Lo que existe es un servicio estadístico, según Bukharin, Preobrazhensky, es un servicio estadístico que puede asistir en un momento determinado al proletario, porque es una sociedad de proletarios. Esto no es una sociedad en la que haya burgueses. La sociedad comunista es una sociedad en la que han desaparecido las distinciones de clase, ha desaparecido la propiedad privada, no hay un tercero superpartes que medie sobre nada, no hay un Estado que medie sobre nada, y los ciudadanos son autosuficientes como para producir lo que ellos quieran con la metodología que ellos quieran y de coger lo que necesiten en función de sus necesidades. ¿Bien? Entonces, una sociedad comunista sería, en teoría, esto. ¿No? En teoría, esto. Y es una sociedad donde se supone que la libertad y la democracia serían máximas. O sea, visto así, claro, tú eres el amo de tu propia vida, de tu propio destino, y todo funcionamiento es, yo no diría cooperativo porque nos metemos en retórica anarquista, pero es un funcionamiento comunal, ¿sí? Y estaríamos en estos parámetros, por simplificar, ¿eh? Pero esto es teórico. Pero cuando nos vamos al comunismo real, y a la práctica, ponerlo en práctica, nos vamos a otra cosa, ¿sí? Nos vamos a otra cosa. Y aquí es cuando tenemos que hablar de socialismo, del paso previo. Marx pensaba que la sociedad capitalista constituía un modo de producción que necesariamente debía colapsar por la dinámica del sistema capitalista. Él tiene un estudio en El Capital del año 1867, él estudia el sistema capitalista y llega a unas leyes de movimiento. En esas leyes de movimiento él afirma que el sistema colapsará por sí mismo, porque el sistema, cada vez que pasa por fases de crisis y de recuperación, polariza más y más la sociedad, va haciendo que los ricos muy ricos sean cada vez menos y que los pobres muy pobres sean cada vez más pobres, por una serie de dinámicas que le explica en El Capital. ¿Bien? Entonces, él cree que eso acabará implosionando, que en las sociedades más avanzadas como Alemania o Inglaterra esto implosionará y que los más pobres acabarán rebelándose contra los más ricos por el estado de opresión, explotación y alienación constante que está viviendo el pueblo. Él cree que esto pasará a corto plazo, ¿verdad? Que pasará, y que la revolución debe ser violenta.
La revolución no es una cosa gradual, sino que debe ser una cosa violenta y debe ser en esos términos. Entonces, como eso tiene que pasar necesariamente, porque él cree en algo que es la dialéctica, él cree en que se dan procesos, el desarrollo histórico se da en forma de tesis, antítesis, síntesis, y eso es inevitable, o sea, eso él lo considera como una ley natural, la ley natural que rige el desarrollo de las sociedades. Él considera que la fase del capitalismo o del alto imperialismo dentro del capitalismo será superada por la fase de socialismo. ¿Y qué es la fase de socialismo? Es la primera fase de dictadura del proletariado. Entonces aquí viene una confusión terminológica. Nosotros pensamos que socialismo es la socialdemocracia de hoy, y originalmente eso no es así. Pasa lo mismo que con la palabra vocación. Acabamos utilizando socialismo para cualquier cosa y se acaba normalizando, y eso no va por ahí. El socialismo es la etapa que viene después del capitalismo y la supera, y que viene con una revolución del proletariado, viene con la dictadura del proletariado. Todos los medios de producción pasan a ser de propiedad colectiva, pero tiene que haber un Estado. Tiene que haber un Estado, ¿sí? O sea, se abole la propiedad privada, se abolen las distinciones de clase, se abole la policía, el ejército, se abole el Estado tal como se entiende capitalista, ¿sí? Y se empieza a instaurar una sociedad en virtud de la cual un Estado que tiene que estar ahí por necesidad. Marx dice que es un mal necesario, que el socialismo debe tener Estado por mal necesario, por dos motivos. El primer motivo es que en una sociedad comunista, en el futuro, todo proletario tiene que poder saber utilizar cualquier parte de la fábrica y del proceso productivo para poder producir libremente lo que necesita. Eso necesita un periodo de formación, y eso necesita de un Estado para que te ayude a formarte con una serie de técnicos. Pues bueno, solo por eso ya necesitas Estado, aunque sea temporalmente. Y luego porque necesitas tiempo para que desde las escuelas públicas, pues no pueden ser de otra manera, ya no existe lo privado en una sociedad socialista, tampoco la comunista, pero la socialista tampoco, desde la escuela pública se lave el cerebro de todo el mundo para, de alguna manera, eliminar toda la herencia capitalista o de pensamiento, de cultura capitalista que venía anteriormente, y empezar a pensar en términos colectivistas, o empezar a pensar en términos colectivos y no individualistas o no de afán de lucro, ¿sí? Entonces, por eso tiene que haber un Estado. Y eso es el socialismo, y se llama dictadura del proletariado. Y eso es, el propio Marx consideraba que eso tenía que ser dictatorial y violento, que no podía ser de otra manera al principio, hasta que se llegara a una normalidad que instaurara el comunismo y que hiciera que siguiendo las ideas quizá un poco naif del buen salvaje de Rousseau y de las ideas de Henry Louis Morgan sobre las comunidades primitivas pacíficas, llegáramos a poder hacer una síntesis en el comunismo de lo mejor del capitalismo, en tanto que grandes cualidades productivas tenía, y lo mejor de los modos anteriores, de los modos primitivos, ¿eh? Es decir, el hecho de que la gente viva en paz y viva tranquilamente y no sea agresiva. Lo mejor de los dos mundos. ¿Y cuál sería la principal diferencia de estos dos movimientos? Pues para empezar, para acabar, la parte, cuando hablamos de comunismo realmente existente, de lo que estamos hablando es de un socialismo aplicado a lo bestia. O sea, de un socialismo tal como lo entendía Marx, de una fase socialista aplicada a lo bestia. Vale. Estados absolutamente dictatoriales, estados absolutamente gigantescos, hipertrofiados, en los que nada puede estar a la altura o por encima de ellos, ¿sí? Y que asignan los medios de producción, los recursos, las mercancías, las personas, los capitales, incluso dónde tienes que vivir o qué te tienes que vestir o cómo te tienes que vestir a lo largo de la experiencia del siglo XX. A día de hoy ya es diferente esto, los asignan a ojo. Los asignan ellos políticamente en una cultura en la que se supone, según Bukharin y Preobrazhensky, en la que no tendrían que haber precios, pero los hay, ¿sí? O sea, de lo que estamos hablando es de un Estado omnímodo que decide absolutamente todo sobre la vida de los ciudadanos, y eso desemboca en dictaduras como las que tenemos hoy en Venezuela o como las que tenemos hoy en otros lugares, no muchos, hay 4 países hoy que a lo mejor podamos llamarlos comunistas. Había habido 64 a lo largo de la historia del siglo XX, muchos, ¿eh? No considero que China sea un país comunista, lo es en algunas cosas, y en otras ha abrazado el capitalismo hasta salvaje, te diría yo, ¿eh? ¿Y por qué crees que el movimiento comunista ha fracasado en su aplicación a tantos países? Bueno, porque está errado de base. Está errado de base. Sí,
Marx, para fundamentar su credo comunista y para fundamentar los errores del sistema capitalista, hace toda una serie de críticas. A mí muchas de ellas me parecen incorrectas. Por ejemplo, ya hemos hablado del concepto de clase, que a mí me parece un equívoco absurdo según como él lo plantea, porque él habla de castas en lugar de hablar de clases, que es lo que está hablando, que es lo que está viendo realmente en su época. Y eso ya es un error de principio. Pero bueno, podemos hablar de otros. Por ejemplo, la mercancía, su definición de mercancía para criticar al sistema capitalista en base al afán de lucro. Una mercancía es todo aquello que deriva del fruto del trabajo humano. Pues no, porque por ejemplo hay frutas que no van a derivar del trabajo humano, son mercancía y no tienes que hacer gran cosa con ella. Hay recursos naturales que puedes coger directamente del suelo, son mercancía y no dependen del trabajo humano, las puedes vender directamente. El suelo, la tierra, no creo que haga falta hacer mucha cosa para que tengan valor en el mercado. O sea, hay toda una serie de mercancías que no son necesariamente fruto del trabajo humano y él empieza edificando por ahí. Te voy a poner otro ejemplo. El valor objetivo del trabajo. Digamos que lo que nos dice Marx es que el precio de los productos o el precio de cualquier mercancía viene dado por la cantidad de trabajo incorporada. Pues no puede venir dada por la cantidad de trabajo incorporada, eso es imposible, ¿sí? Pero es que eso está en la base de la teoría de Marx. O sea, tú desmontas esto, has desmontado la teoría de Marx económica, la teoría económica de Marx. Eso lo coge el de Ricardo directamente, la idea del valor objetivo del trabajo. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que el valor de cualquier mercancía viene dado por las cantidades de horas incorporadas, horas socialmente necesarias, además decía él, ¿eh? Te explico cómo va esto, es muy sencillo. Si el valor de los productos tiene que ver con el trabajo incorporado y tú eres un cazador de perlas, tú para cazar una perla tienes que hacer una apnea, bajar, coger la perla y tú sacas esa perla, ¿verdad? Ese es el trabajo incorporado, el tiempo que sea. Bien. Esa perla tiene un valor en el mercado. No hace falta que le hagas nada. Tú has hecho todo el proceso de cogerla, tiene un valor. ¿Y si haces lo mismo y en lugar de coger la perla coges la piedra que hay al lado? La cantidad de trabajo incorporada es la misma. ¿Vale lo mismo? No. No puede valer lo mismo. No, nunca en la vida. El vino. El proceso de formación de la uva para luego poder hacer el vino, etcétera, etcétera. El trabajo puede ser el mismo en La Rioja que en Finlandia. El mismo. ¿El vino es el mismo? ¿Tiene el mismo valor? No tiene el mismo valor. Sí, no lo tiene. Yo, por ejemplo, el último ejemplo que te pongo, yo, por ejemplo, puedo tener una fábrica de pantalones y me da por hacer pantalones grises, negros, naranjas y azul pitufo. ¿Sí? A mí me cuesta, al trabajador le cuesta el mismo trabajo hacer eso. El mismo trabajo, hacer eso. El tinte le pone, es lo mismo. Y yo como empresario decido que salen azul pitufo. ¿Cuántos voy a vender? Pantalones azul pitufo, ¿cuántos voy a vender? Pocos. Pocos. Ninguno. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer ese pantalón si me los como con patatas? Va a valer esto. ¿Qué tiene que ver el trabajo incorporado ahí? Hay trabajo incorporado, pero ese pantalón no vale nada. Porque el valor de los productos no depende exclusivamente, y ni te diría en una gran parte, del trabajo incorporado. Depende del producto, depende de la mercancía, depende del sector. La alerta empresarial del empresario que toma buenas decisiones, que sabe elegir las cadenas de distribución, que sabe cómo tiene que moverse dentro del mercado. La subjetividad del comprador. El comprador valora subjetivamente eso y dice que eso vale tanto o no vale tanto. Esos son factores fundamentales que Marx no está teniendo en cuenta. Está fundamentando todo su equilibrio teórico en base a una fotografía del capitalismo que es incorrecta. Entonces, cuando nos encontramos que tú quieres hacer las mismas tareas que el mercado hace desde el Estado, no funciona. ¿Cuántos precios tiene la Coca-Cola? Los que quieras. Exacto. La Coca-Cola no vale lo mismo en la máquina de esta universidad que en una discoteca, que en un supermercado, que en las afueras, que en el centro, que en Finlandia, que en España, que en Oslo. No vale lo mismo. ¿Verdad que no vale lo mismo? No, no vale lo mismo. ¿Cómo sabes cuánta Coca-Cola tienes que asignar a cada sitio? Te lo dicen los precios. Porque los precios son un indicativo de la oferta y la demanda, de cómo está funcionando y de si realmente hay demanda real para eso o no la hay. Y aún así es un mecanismo imperfecto, pero es uno de los mejores mecanismos que tenemos para poder asignar los recursos. Ahora quita los precios. Venga, ¿cómo sabes cuántas Coca-Colas corresponden a cada sitio? No hay precios. Haz una planificación como hacen los comunistas o como hacían los comunistas anteriormente, quinquenales, a 5 años vista.
Venga, produce 1.000 millones de toneladas de trigo para un año, para una región determinada. ¿Y si hay un crecimiento demográfico? ¿Y si hay una plaga? ¿Y si hay un desarrollo tecnológico? Estás malbaratando los recursos. Y eso es lo que hace un Estado cuando, sin precios, intenta asignar los recursos a ojo. E intenta ocupar el lugar del mercado, ¿sí? Lo que hace es caer en el error del cálculo económico, que a día de hoy no se ha resuelto. En lo que deriva esto, al final, es en una sociedad en la que el Estado decide absolutamente todo y se cree con la potestad de decirte a ti cómo tienes que tratar a ese, qué tienes que hacer con ese o qué tienes que hacer con ese y cómo tienes que portarte tú. Así es como acaba, ¿sí? Entonces, lo que hay es, por resumir, una mala crítica al sistema capitalista, o sea, una crítica errónea, por muchos motivos, te he dado unos cuantos, pero por muchos motivos, errónea al sistema capitalista, una solución aún peor que la crítica que está haciendo sobre el sistema capitalista y una consecuencia que no tiene que ver ni con la solución ni con el diagnóstico. Totalmente diferente porque la distancia entre praxis y teoría es infinita. Y al final lo que hace esta gente es conservar el poder. ¿Sí? Bueno, aquí quizás son un poquito más finos, allí son un poquito más brutos, no sé, depende. ¿Sí? En los países comunistas dictatoriales. ¿Crees que el modelo capitalista es el ideal actualmente para nuestro país, España? Hasta ahora no creo que haya un sistema mejor. No sé si es el mejor. Evidentemente tiene fallos y tiene problemas. ¿Sí? Es evidente que por más que Marx demostró mal el concepto de explotación, yo sí creo que hay explotación. No como Marx lo demuestra, creo que la teoría de la explotación de Marx es absurda. O sea, pero bueno, no te voy a cansar con ello. El tema es que sí existe la explotación, creo que sí existen problemas de desigualdad, creo que sí existen problemas de polarización social, pero hasta ahora no conozco sistema que haya sacado de la pobreza a más gente en menos tiempo en los 2 últimos siglos o en toda la historia de la humanidad. Míratelo a la perspectiva que quieras. Nadie dijo que esto iba a ser un camino de rosas, pero a quien se le ocurrió y a quien lo gestionó, o a los que lo gestionan a lo largo de la historia, o lo han ido gestionando a lo largo de la historia, sí, habrán cometido tropelías, habrán cometido atropellos, no será, a ver, las cosas no serán todo lo transparentes que podrían ser, las democracias que tenemos igual no son todo lo democráticas que podrían ser, pero han sacado de la pobreza a mucha gente. Mucho más de lo que ha hecho el comunismo, y mucho más de lo que ha hecho el socialismo, ni ningún otro sistema. En este podcast hablamos también mucho de política y te quería preguntar, ya pasando a la actualidad y al gobierno que tenemos en España liderado por Pedro Sánchez, ¿cómo ves el panorama político actual? Porque se está hablando que España está... Eso es mucha pregunta para mí, ¿eh? Es mucha pregunta, no sé. No, pero vamos a ello. No hay problema. España no está en su mejor momento, está pasando por cosas bastante complicadas y quiero preguntarte cómo ves tú el sistema político actual y España en unos años. Vale. Yo considero que tenemos un sistema político que es... Sí, yo considero que tenemos un sistema político que es heredero de lo que teníamos hace un siglo y medio. Nosotros, a partir del gobierno de la Restauración, en el último siglo y medio, siempre que hemos tenido gobiernos parlamentarios, hemos tenido 3 características fundamentales. Hemos tenido bipartidismo, hemos tenido turnismo y hemos tenido clientelismo. Y no sabemos salir de esta fórmula. Creo que estamos dentro de un país que ha sido capaz de crear una clase media importante, que ha sido capaz de sacar de la pobreza a muchísima gente a lo largo del desarrollo del siglo XIX y XX, a lo largo de muchos y diferentes gobiernos, pero considero que el funcionamiento político es viciado. El funcionamiento político es clientelar, fundamentalmente clientelar, y eso te lo demuestra cuando, por ejemplo, en las últimas elecciones tienes, en cuanto las gana el PSOE en coalición, o aquí mismo en Cataluña, tienes un montón de propuestas para hacer 200 instituciones nuevas por parte del PSOE, o 20 o 60 nuevas por parte de Sumar, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que da como para sospechar si son agencias de colocación o no son agencias de colocación. Eso da para sospechar ese tipo de cosas. Cuando ves las puertas... Lo denunciaba bien Pablo Iglesias esto, sin ser yo un simpatizante de Pablo Iglesias, pero hablaba bien de las puertas giratorias, y es que es verdad. Ves a personas con una formación escasa llevando, por ejemplo, empresas de participación pública aeroespaciales, donde creo que la directora hasta hace poco era una enfermera de profesión. O sea, quiero decir, estaba cobrando más de 200.000 euros de sueldo anuales. O sea, entonces, digamos, el sistema es manifiestamente mejorable. Yo no digo que no. O sea, deberíamos salir, o sería sano
ir un poquito más allá del bipartidismo, ir un poquito más allá del turnismo y sobre todo más allá del clientelismo, que es una lacra para este país, yo no tengo ningún tipo de duda. Esto está aquí también, ¿eh? O sea, lo tenemos en Cataluña absolutamente, ¿eh? O sea, un montón de agencias de colocación donde muchos políticos o clientelas asociadas a los políticos van llenando espacios, ¿no? Y se duplican funciones a nivel de consejerías comarcales o organismos dependientes de estos, ¿eh? Entre muchos otros lugares, ¿eh? Te diría que a pesar de todo esto y a pesar de las corruptelas evidentes que van saliendo en los medios de comunicación cada X tiempo, aún así, esto camina. Aún así, esto camina. Sí, esto es difícil de creer, pero es lo que está sucediendo. A mí no me parece que España esté en una situación crítica desde el punto de vista de la vida diaria de las personas que estamos en la calle. A mí no me parece que sea una situación crítica. Lo que sí me parece crítico es que la sociedad esté altamente politizada como esté. Lo que sí me parece altamente crítico es que tú y yo nos peleemos hasta el punto de dejarnos de hablar por el procés catalán. ¿Vale? Esto sí me parece grave. Y por unas ideas que ni tú ni yo hemos pensado, y por unas ideas que tampoco salen de abajo, unas ideas que vienen de arriba. O que tú y yo nos peleemos porque yo a lo mejor considero que Pedro Sánchez es de una manera y tú consideras que Feijóo es de otra. Yo qué sé. Entonces, esto es el problema. Y el problema es que se están utilizando expresiones y formas de hablar que nos polarizan a todos. Por ejemplo, ahora estamos hablando de extrema derecha y de fascismo. Tú, Vaca, si no eres en 2017, Alex, si no eres un seguidor, un procesista acérrimo, tú eres un fascista. Yo eso lo he escuchado miles de veces. A mí me lo han dicho miles de veces. Yo no soy un simpatizante de ningún tipo de nacionalismo, tampoco del catalán. ¿Sí? Pues yo tengo que escuchar fascista. ¿Sí? Dices, bueno, fascista. O que se generalice el uso de la palabra extrema derecha. Eso forma parte de la politización. Eso forma parte de la politización. Y mi pregunta es, ¿somos de extrema derecha? Te voy a decir más. ¿Vox es de extrema derecha? ¿O Alianza Catalana es de extrema derecha? ¿O son fascistas? ¿O son...? Esta podría ser la gran pregunta, porque lo que está claro es que tardamos muy poco en decirlo esto. Nos sale muy rápido, ¿no? Pues yo le veo problemas a todo esto. Porque para empezar, si estuviéramos en la extrema derecha, que eso es una cuestión de ubicación dentro de un espectro político, ¿eh? Y la expresión concreta de esa extrema derecha sería, por ejemplo, un partido fascista. Sería, por ejemplo, un partido fascista o el fascismo. Bien, pues para empezar, seríamos antidemocráticos, seríamos antiparlamentarios. Eso para empezar. Aboliríamos el Parlamento a la que pudiéramos y nos manifestaríamos contra el Parlamento todo lo que pudiéramos. ¿Sí? Eso para empezar. Estaríamos en una lógica de partido único. La lógica de partido único sería nosotros no aceptaríamos al resto de partidos del arco parlamentario. Abogaríamos por la eliminación de todos los otros partidos del arco parlamentario. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no abogaríamos por la separación de poderes. La separación de poderes es ajena a cualquier fascista. Bien, hasta donde yo sé, las 4 cosas que te acabo de decir son 4 cosas, ¿eh? Yo no veo ninguno de estos partidos políticos tienen eso en su ideario, lo han dicho nunca, ni nada por el estilo. Otra te voy a decir, son profundamente militaristas. Las extremas derechas y los fascismos son profundamente militaristas y profundamente utopistas en sus proyectos sociales. Yo no veo ni un rasgo de militarismo social tal como se entienden los fascismos durante el siglo XX, ¿eh? Ni veo rasgos de utopismos ni en los programas de Vox ni en los programas de Alianza Catalana, por así decirlo, ¿eh? A mí no me parecen extrema derecha, me parecen conservadores y tienen algún tinte, pero claro, que tú tengas un discurso podríamos decir racista, pero que tú tengas un discurso beligerante contra la inmigración ilegal o un discurso o islamófobo, Silvia Urrios a veces se ha definido como islamófobo. Sí, eso ¿no? sí, es verdad. Eso sí, ¿verdad? Pues bueno, que tú estés en estas coordenadas o estés en las coordenadas de un nacionalismo exacerbado o no. ¿Es un nacionalismo exacerbado o no? El nacionalismo de los partidos fascistas es un nacionalismo bien diferente. Si no estás de acuerdo conmigo, pasas a cuchillo, ¿eh? Pasas a cuchillo. Esta gente es más constitucionalista, con su nacionalismo español es más constitucionalista que otra cosa. Y ojo, porque también te voy a decir que hay facciones dentro de Vox y que hay facciones dentro de, me imagino, de Alianza Catalana, son más chiquitinos, no sé, no conozco esa realidad. Pero dentro de Vox, por ejemplo, la facción de Buxa de Puche a lo mejor sí es más nacionalista, sí es más tiene estos tintes que a día de hoy se definen como de extrema derecha. Pero la de Iván Espinosa de los Monteros era un poquito más liberal. Y todos son facciones, ¿no? Entonces, ¿me parecen partidos conservadores? Sí. ¿No compartes su ideario? Puedes no compartir su ideario, por supuesto. Pero llamarlos extrema derecha me parece anacrónico.
como mínimo, anacrónico. Llamarlos fascistas me parece anacrónico. Un fascista no se hace porque tenga un discurso beligerante contra la inmigración o porque tenga un discurso nacionalista en un momento determinado. Por esa regla de tres, los textos primeros en los primeros ayuntamientos democráticos de los partidos nacionalistas catalanes, por ejemplo, CiU textos de Pujol, eran de ese tipo. Y aquí nadie lo considera una extrema nada. ¿Sí? Luego, además, está la praxis. O sea, cuando llegan al poder, deportan a los inmigrantes, los matan, los gasifican, eliminan los partidos políticos, eliminan la separación de poderes, militarizan la sociedad, hacen discursos utopistas, son ultra nacionalistas. No. Porque es que tampoco pueden. No pueden. No, claro que no pueden. Es que a la práctica es que tampoco podrían hacer eso. Porque están dentro del arco parlamentario y son demócratas. Ojo. Yo no estoy diciendo que yo sea afín a estos partidos, estoy diciendo que me parece una exageración llamarlos extrema derecha y llamarlos me parece una exageración de tomo y lomo. Te voy a decir, yo creo que esto aquí aparece a partir del procés y las dinámicas de Pedro Sánchez cuando para descalificar a otro grupo empieza a decir que son ultras o que son extrema derecha o que son tal. Eso se normaliza en el lenguaje y todos empezamos ahora a decir ultras y extrema derecha o a decir fascistas con mucha facilidad. Y pasa lo mismo que con el concepto de vocación. Como se normaliza, pues no tardan en salir intelectuales de cámara que empiezan a redefinir qué significa la extrema derecha. Y te dicen, no, si con que el discurso sea aquello anti-inmigración y el discurso sea nacionalista, ya tienes extrema derecha. Es una simplificación absurda. Es una simplificación absurda. Es McDonald's de sociología y de política. No es así. No Incluso es así. por hacerlo, he dicho en anteriores podcasts con un compañero de aquí de la universidad que vino a hablar, por el tema de hablar en español, porque todo el mundo lo pueda entender y por ser más, pues, que el podcast llegue a más gente, te han llamado, pues, también me han llamado, pues, que soy fascista, que odio al catalán, cuando no... ¿Por qué se designa esta palabra tan rápido? Sí. Bueno, pues aquí está la politización de la sociedad. Aquí está yo te diría que lo que más mal me sabe de los tiempos actuales para el ciudadano de a pie es que lleguemos a estos puntos de enconamiento político o enconamiento social por cosas que ni a ti ni a mí nos dan de comer, honestamente. No sé a cuánta gente le dan de comer, pero vamos, que tú por hablar castellano te tilden de fascista porque tengo el catalán muy subido y mira, y en un momento determinado la rauxa catalana, ¿no?, me lleva a decirte esto porque estoy del discurso nacionalista hasta aquí, pues bueno. Pues ¿qué le vamos a hacer, Alex? Pero yo no lo puedo compartir. No lo puedo compartir y es lo que más mal me sabe. E insisto, esto no significa que yo me esté significando políticamente, significa que yo estoy ahora apuntando a una cosa que me parece problemática y me lo parecería a la inversa. ¿Sí? También te voy a decir que Podemos no me parecen comunistas. Esto Podemos te quería preguntar, si en el gobierno crees que hay comunismo. Podemos llegó al poder, ¿sí?, pero una vez en el poder llevó a cabo medidas... Sí, si tú quieres, progresistas, mucho más allá de lo que hubiera hecho un PSOE. Un Ministerio de Igualdad seguramente es mucho más allá de lo que a un PSOE se le pudiera haber ocurrido. Matizar la ley de memoria histórica por determinados lados es mucho más de lo que a un PSOE original se le podría haber ocurrido. Pero yo no veo que hayan privatizado, que hayan eliminado la propiedad privada de la sociedad. Yo no veo que que asignen los recursos a ojo no se fíen del mercado. Yo creo que conviven bien con el mercado. Yo no creo que hayan legislado contra el mercado con tantísima frecuencia, ni que lo hayan abolido, en fin, muchos de los parámetros de una sociedad comunista, Podemos en su práctica no los ha llevado a cabo. De la misma manera que te digo que el PP no me parece de derechas. No me lo parece. No me parece de derechas porque el PP acepta la sanidad pública, acepta la educación pública, acepta las subvenciones, acepta las becas, acepta un montón de políticas sociales que incluso a veces amplía, incluso a veces sube los impuestos, acepta un montón de cosas que son socialdemócratas, que es un programa socialdemócrata de estado del bienestar. Eso no te sitúa a la derecha. Eso te sitúa centro-izquierda incluso, ¿sí? Otra cosa es que tengan determinadas cosas que evidentemente se puedan ir hacia la derecha, determinadas leyes, determinadas cosas. No te digo que no. Pero en la base, a mí me parece un partido más socialdemócrata que otra cosa. ¿Por qué crees que cuando, por ejemplo, hablando de periodismo, que es lo que estoy estudiando, cuando ciertos periodistas de derecha, EDATV, por ejemplo, van al Congreso de los Diputados y preguntan a Pachi López o a personas... Vito Quiles, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Vito Quiles, no sabía si lo conocías. Sí. Se lo tacha de lo que es.
según los medios y por qué no contestan y huyen. Porque, por ejemplo, sí que esto sí yo creo que lo hicieran bueno, Feijóo respondiera así a un periodista de La Sexta o Santiago Abascal, se formaría un lío impresionante. ¿Por qué crees que pasa esto? Mira, yo creo que aquí lo que se está dando es la batalla cultural. Sí, no sé si te suena el concepto. La batalla cultural es una cosa que en España se está dando en las últimas décadas con virulencia y consiste en ganar el espacio político a base de intentar manipular cuanto más mejor al votante para que coincida con tu programa y te vote el día de mañana. Te voy a poner un ejemplo. Esto viene de Gramsci. ¿Sí? Esto viene de Antonio Gramsci de los años 20 y 30. Él tiene un libro llamado Hegemonía Cultural en el que explica, te lo voy a decir muy resumido, muy sintético. Es un socialista, él es un comunista, que dice, si tú quieres si tú quieres revolución el día de mañana y quieres socialismo el día de mañana, no tienes que hacer la revolución, ¿no? Eso no tienes que hacerlo, olvídate completamente de eso. Tienes que crear socialistas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace a través de los medios de comunicación y a través de la escuela pública. Eso está en Jules Ferry, eso está en Marat, y me estoy hablando de la Revolución Francesa, de utilizar tanto los medios de comunicación como la escuela pública como correas de transmisión de la ideología del Estado. Y no al servicio del pueblo. Sí, no al servicio del pueblo, sino como correa de transmisión de determinados valores. Entonces, claro, cuando los valores estatalistas se te cuelan dentro de los medios de comunicación porque están subvencionados por... David Jiménez tiene un libro fantástico llamado El Director, en el que explica la poca independencia de los medios generalistas de comunicación, habiendo sido él exdirector del Mundo, ¿no? Y él explica las presiones que recibía y hasta dónde podía hacer, duró un año, o sea, no duró más. A la que intentó ser independiente se lo ventilaron, como aquel que dice, ¿no? Y lo explica claramente, que los medios de comunicación no son libres y cuanto más grandes son, menos libres son. Y como la escuela pública nos cuela, hombre, hace falta más que... Tú abres el libro de castellano hace 15 años y lo abres ahora y seguramente los temas que se tratan no son los mismos. Tendrás una comprensión lectora sobre feminismo, tendrás una comprensión lectora sobre gordofobia, una comprensión lectora sobre ambientalismo. Eso es ideología del Estado metida en vena a través de la escuela pública, no es otra cosa. ¿Sí? No es otra cosa. Y a lo que pero nos luego lleva... también se tacha la economía o cosas importantes del día a día. Sí, pero claro, a lo que nos lleva a esto, te quería decir, es que a esto se le llama batalla cultural, ¿sí? A intentar, a que los partidos políticos de alguna manera intenten, a través de medios indirectos, como los medios de comunicación, no diciéndote a ti directamente y obligándote, sino a través de medios de comunicación, escuela pública y otras plataformas que puedan haber de comunicación masivas, intenten ganarse al votante, ¿sí? A base de lavarte el cerebro, a base de mentalizarte, a base de darte unas claves. Hoy tú tienes que ser ambientalista, hoy tú tienes que ser feminista, hoy tú tienes que ser animalista, hoy tú tienes que ser... Qué casualidad que coincide con el ideario político de un grupo determinado, qué casualidad. Qué casualidad. ¿Sí? Tú acabarás pensando así porque te lo meten en vena todos los días y el día de mañana, cuando tengas derecho a votar, ¿a quién votarás? Oh, pero si piensan igual que yo. No. Es que ya se han ocupado de que tú pienses igual que ellos a lo largo del tiempo para poder votar. Y esto es... y esto es la batalla cultural. Entonces, cuando un Vito Quiles, un reportero, mira, pasa a ambos lados, también pasa a ambos lados, pero sí. Cuando un Vito Quiles llega y hace preguntas comprometidas, ¿sí? A un Pedro Sánchez, a un Pachi López. Sí, Pachi López, especialmente Pachi López, que es con quien más han enfadado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, ellos no responden porque ellos están en la batalla cultural y ellos están a otra cosa. Ellos no responden ahí, pero luego en el Congreso de los Diputados su discurso es siempre el mismo. Y la cuestión es repetir palabras clave. Y Pedro Sánchez hace una cosa muy bien. Muy bien. Y es que entiende que el ser humano tiene dos motivaciones, ¿sí? Las motivaciones para moverse a la acción de un ser humano son conseguir un beneficio o evitar un dolor. Entonces él entiende lo de evitar el dolor. Hasta ahora los partidos políticos mayoritariamente han vendido beneficios. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Ahora si estamos nosotros, no está la ultraderecha. Te dicen de qué vas a padecer si no los votas a ellos. Y eso es un call to action indirecto, ¿sí? O sea, eso es tan o más poderoso que lo primero, que vender el beneficio. Y él se ha dado cuenta de eso. Y lo explota bien. No para de soltarlo. O sea, el discurso está lleno de esos conceptos clave. Y mete miedo. Eso evidentemente es exagerado. Y la derecha llega tarde a esto, pero también lo está haciendo. Y están jugando la batalla cultural. Y la batalla cultural a veces requiere silencios en momentos determinados, como los de Pachi López o Pedro Sánchez cuando le hacen una pregunta incómoda. A veces requiere retorcer la verdad hasta convertirla en una mentira flagrante, y a veces consiste en insistir en el discurso
hasta ad nauseam. Ad nauseam, hasta que, como decía Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se va a convertir en una verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, es así. Has hablado de feminismo y quiero preguntarte qué es el feminismo de hoy en día Yo. y si para ti es el de verdad. Tú, ya verás tú, cómo vamos a acabar hoy, ¿eh? Esto cómo vamos a acabar hoy. Pues mira, yo estoy estudiando ahora sobre feminismo. Yo ahora me coges en un momento en que, igual que el tema del marxismo lo tengo un poquito más por la mano, lo tengo más estudiado, y hay otros temas de actualidad que los puedo tener un poco más estudiados, Yo el del feminismo estoy empezando, es incipiente, ¿sí? Y me interesa el tema del feminismo porque raro es el momento en que no discutes sobre eso en algún momento del día. O sea, estamos tan politizados que hemos llegado a eso, ¿no? A ver, evidentemente el feminismo es un movimiento social, ¿sí? Es un movimiento social que bajo mi punto de vista empieza en Seneca Falls, o sea, empieza en el último en el último tercio del siglo XIX y no antes, ¿sí? Las feministas como Amelia Barcáncel o Ana de Miguel, es gente seria, ¿eh? O sea, son feministas serias, son filósofas serias, ¿eh? Esta gente incluso lleva mucho más atrás el origen del feminismo. Pero claro, yo lo entiendo como movimiento social. Y entendido como movimiento social, las características de un movimiento social no empiezan a sentarse hasta finales del XIX, ¿sí? Entonces, para mí empieza aquí el feminismo. Y el feminismo empieza como un movimiento prácticamente contra el Estado, el feminismo de Lucrecia Mott, para intentar conseguir los derechos que tienen los hombres, ¿sabes? Un Estado que no les deja subir en los mismos autobuses que los hombres, que no les deja votar, que no les deja entrar en determinados sitios, que no les deja... Entonces, lo que buscan es exactamente eso, ¿no? Lo que buscan es conseguir igualdad jurídica. Y ese feminismo es un feminismo loable, es realmente loable y muy necesario, ese es el feminismo de primera ola, estoy simplificando muchísimo, ¿eh? Cuando nos vamos al feminismo, para mí, de segunda ola, el feminismo de segunda ola, no, aquí en la bibliografía difiere. Algunos entienden que la segunda ola es el feminismo de los 70s, los 60s, 70s, 80s, y algunos piensan que es el marxismo propiamente. El marxismo tiene conceptos feministas, habla de la mujer en determinadas ocasiones. Engels, mucho más que Marx, ¿eh? Engels habla de la mujer en momentos determinados y hay célebres comunistas dentro del partido, como Clara Zetkin, ¿sí? que hablan sobre ello, ¿eh? Y yo creo que yo estoy más con que este es el de segunda ola. Y luego viene el de tercera ola, que sería el de los 60 a los 70, lo que venimos a llamar feminismo radical. Y luego viene el feminismo queer, que es lo que tenemos hoy, ¿sí? ¿El de ahora qué sería? El de ahora, el feminismo queer. Mira, ahora no podemos caer en la trampa de que hay un feminismo. No es verdad. No es verdad. Ni lo hay ni lo había. El primer feminismo ya tenía discrepancias entre sí y hay grandes controversias. Hay muchos feminismos y están a matar entre ellas a veces, ¿sí? Determinadas ramas son sinérgicas, determinadas ramas están a matar. Por ejemplo, una de las últimas polémicas que yo seguía por internet era la polémica entre Camille Paglia y Judith Butler, ¿sí? Estamos hablando de una feminista liberal como Camille Paglia, como Wendy McElroy, por ejemplo, también, contra Judith Butler, que es la gran teórica del feminismo queer, ¿sí? Y no es los buenos días lo que se dan precisamente. Camille Paglia es especialmente virulenta, especialmente agresiva con Judith Butler, porque tiene una idea completamente diferente de lo que es el feminismo. Para Camille Paglia, ella es una liberal, ella no quiere cuotas, no quiere que en un lugar de trabajo tengan que haber 3 plazas reservadas para mujeres, ni quiere ayudas estatales ni nada por el estilo. Ella cree en la autonomía de la mujer y piensa que cuando el Estado es paternalista es machista, está asumiendo que las mujeres no se pueden valer por sí mismas, ¿sí? Entonces ella abomina de ese modelo de mujer. Tiene una obra llamada Bams and Trams en la que a ella lo que le gusta es el modelo de, si se puede decir aquí, el putón de discoteca, ¿sí? La vampiresa que entra a la discoteca y sueltas a esa mujer allí y domina a todos los hombres. Les chupa copas, los manipula como quiere, los deja cuando quiere, etcétera, etcétera. No porque le guste... No porque le guste la vampiresa o la vamp and tramp, que es la traducción es fuerte, es el insulto este que yo he dicho antes, ¿no? No es porque le guste eso, es porque defiende un modelo de mujer autónoma. Y eso es lo que le gusta a Camille Paglia. Judith Butler va por otro lado, ¿sí? La teoría de Butler es compleja, ¿eh? y es importante. Pero claro, aquí estamos dentro del feminismo que nos dice que
tanto el género como el sexo son construcciones sociales. Camille Paglia no está de acuerdo en eso, cree que el género es una construcción social, pero no cree que el sexo sea una construcción social, cree que hay dos sexos y nada más, ¿no? Pero Judith Butler es la que entra o da pie a que se empodere de forma importante los colectivos LGTBI o el tipo de feminismo que tenemos a día de hoy, ¿no? En el que la realidad depende de tu percepción. Y si tú te percibes de una manera, entonces hay que poder, el resto tiene que poder respetar e incluso tiene que haber una cobertura legal a esa manera en la que tú tienes de autopercibirte, ¿sí? A mí ese tipo de feminismo, que es el que tenemos hoy y que es muy beligerante, y que es muy militante con sus posturas y es incluso agresivo, no es un feminismo que yo comparta. A mí me gusta mucho más el modelo de Camille Paglia, teniendo Camille Paglia cosas que yo tampoco defendería, ¿eh? Pero a mí este modelo me llama menos porque polariza mucho y cae en injusticias. Por ejemplo, las cuotas. Las cuotas a mí, a ver, aquí, España, en esta época, hoy, en nuestra ciudad, me parece que no. Me parece que son más privilegios que otra cosa, ¿eh? Porque a día de hoy, ¿qué derecho tiene una mujer que no tenga un hombre? Aquí, ojo, hay otros lugares del mundo donde estas reivindicaciones hablando de España, tienen sentido, ¿eh? Pero si hablamos aquí, hoy, año 2024, yo a mi alrededor, de verdad, y seguro que hay realidades que a mí se me escapan y generalizar no es prudente si no tienes un estudio concienzudo hecho sobre ello. Pero como norma general, yo en mi entorno, yo no veo ninguna mujer que valga menos que yo. Ninguna, absolutamente ninguna. Sí, yo creo que ni a ti, ni a mí, ni a cualquiera nos hace falta llamarnos feministas para respetar a las mujeres a día de hoy, ¿eh? Respetarlas al mismo nivel que nosotros. Habrá gente que sí lo necesite, habrá gente que sí necesite tener a alguien encima que le diga, oye, tío, estás abusando, oye, esto no va por aquí, ¿no? Pero bueno, viene desde arriba, es político y nos incluye a todos y todos lo tenemos que aceptar, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo pienso del feminismo actual. Pienso que está muy fragmentado, pienso que hay un tipo de feminismo que está copando los medios de comunicación o tiene mayor cobertura mediática que otros, y no pienso que sea el mayoritario ni muchísimo menos. La academia es mucho más diversa y mucho más rica y estaría bien que nos acercáramos a ella, ¿sí? A partir de aquí no digo que no haya reivindicaciones que sean legítimas. Los colectivos trans, los colectivos de gays, los colectivos tienen todos los derechos del mundo y el máximo respeto a ojos de cualquiera, pero no tienen por qué imponer maneras de verlos, no tienen por qué imponer cuotas, ni tienen por qué imponer determinadas políticas. O sea, no creo que la cosa tenga que ir por ahí. Pero bueno, insisto, eso es lo que pienso yo, ¿eh? Libremente. Libremente. ¿Y por qué crees que se ha gastado tanto dinero en cosas que no han sido útiles? Por ejemplo, en la ley del CSI, ¿sabes? La ley de Montero, sí, que ha favorecido más violadores que salgan de la cárcel. Sí, claro, yo no creo que haya... Es que nos metemos en un terreno que no conocemos. De hecho, me da la sensación de haber explicado muchas cosas que a lo mejor he sido un poco rumboso con ellas, ¿eh? Pero nos metemos en un terreno desconocido, porque ni tú ni yo estamos en la administración, ¿sí? Ni tú ni yo estamos en la administración. Entonces, ¿aquí qué pasa? Yo entiendo que desde fuera la idea de fondo no parece mala. O sea, dices, bueno, vamos a ver, la idea de fondo es que en última instancia las personas se pongan de acuerdo para mantener una relación sexual, ¿no? Y a ti te puede parecer raro el decir, bueno, eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo, eso se hace y ya está, ¿no? Sí. Pero bueno, intentas evitar el abuso, por decirlo de alguna manera. Exacto, sí. No creo que sea una cosa muy malintencionada, pero que no es una cosa llevada a cabo correctamente. O sea, la ley, que es verdad que al final acaba dejando más violadores en la calle y acortando condenas que otra cosa, no parece que lleve a muy buen puerto, ¿no? En líneas generales, todo lo que sea legislar sobre esas cosas y no sea educar es problemático, ¿eh? Pero vamos, yo creo que en líneas generales la ley sí, no creo que haya conseguido los resultados deseados. Se modificó, ¿eh? Se volvió a redactar, vuelve a estar y se afinó esa ley, ¿eh? ¿Y por qué se gastan tantos de miles de euros? Cuando el objetivo a lo mejor no se consigue o debe ser redefinido constantemente o debe ser... Pues bueno, ahí vuelven las sospechas otra vez. Detrás de la ley sí, ¿cuántos puestos de trabajo se han creado en la administración y para quién? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces,
Parece que la idea es buena, pero la sombra de la corrupción siempre planea alrededor de los políticos. Estamos tan politizados que tendemos a ser absolutamente desconfiados de todo. Y yo creo que el chorro de dinero continuo puede tener que ver también con el mantenimiento de una estructura burocrática determinada. Puede tener que ver con eso. Y como último punto, tema que has dicho ahora de miles de euros públicos y tal en cosas, de la revuelta, ¿qué opinas? La revuelta. De David Broncano, este programa que han hecho en la televisión española. ¿Te has enterado? ¿Lo de Broncano? Sí, que sí, se ha pasado... No lo he visto. Pues se ha pasado de la resistencia... Sí, sé que se vendió como... Bueno, se vendió, y probablemente sea así, ¿eh? O sea, no lo sé. Como que se le quería hacer la competencia al hormiguero. A Pablo Motos, sí, exacto, poniendo un programa muy de izquierdas, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, en la línea de la batalla cultural, ¿no? Tienes un programa que está dando la batalla cultural por la derecha, parece ser, yo no veo el hormiguero tampoco, parece ser, y de alguna manera Radio Televisión Española, ¿verdad? Es la 1. Sí, la 1. Claro, el problema venía por eso. Creo que el problema venía porque... Bueno, creo que son 24 millones al año y 90.000 euros cada programa. Claro, pero el problema no es tanto los honorarios, que podríamos entrar a discutirlo también, sino el hecho de que una tele pública haga eso. O sea, si tú eres una tele privada, tú tienes tu línea editorial, puede ser más de derechas, puede ser más de izquierdas, puede ser más, no sé, más conservadora, más progresista, no lo sé. Pero una tele pública, es que ahí está el problema. Ese mismo problema se planteó en TV3 con el procesismo. ¿Sí? Claro, TV3 tiene que tener color político cuando es una televisión pública de todos. Esa es la gran pregunta y yo creo que por ahí venían los problemas. Yo creo que el tema de los honorarios y el despilfarro a lo mejor fue para meterle más leña al fuego, ¿sí? Pero que también está, ojo, que los contratos son una pasada, ¿eh? Pero si lo generan, no lo sé. No, exacto, yo no sé si lo generan, pero si lo generan, sí. Yo tampoco entraría mucho a eso. Pero una tele pública es discutible. También a mí me parece discutible. Me parece que no debiera haber color ideológico, pero es que a lo mejor malentendemos la cuestión, y es que el Estado está para eso, para que en los medios de comunicación y en la escuela pública haya color ideológico. Es que eso depende cómo entiendas el Estado. ¿Sabes? Si tú el Estado lo entiendes desde una perspectiva socialdemócrata, es tu amigo, es una persona, es un conjunto de personas que están trabajando para ti y que está intentando que la convivencia sea fácil. Si lo entiendes desde un punto de vista liberal, desde un punto de vista anarquista, incluso desde un punto de vista marxista, el Estado es predatorio. El Estado es una máquina extractiva que parasita, que te está parasitando a base de... y su único objetivo es mantenerse en el poder. Sí, es que eso depende de la perspectiva que tengas. Puedes interpretar esto de Broncano de una manera o puedes interpretar de otra, ¿no? Es difícil, yo no estoy dentro, no lo sé, pero desde fuera pinta que pueda ser un episodio más de la batalla cultural. Por último, te quería preguntar ya por tu raíz de profesor, que has dicho que te dedicas todo el día en ser profesor. Sí, prácticamente sí. ¿Qué es lo mejor de ser profesor para ti? Te voy a ser terriblemente honesto. No es que no lo haya sido hasta ahora, ¿eh? O sea, yo te he respondido lo que yo he considerado, lo que yo pienso, ¿eh? Pero te voy a ser terriblemente honesto porque lo que te voy a decir ahora, pues a lo mejor muy correcto no es decirlo, ¿no? como lo de la vocación al principio, a lo mejor muy correcto no es decirlo. Pero mira, lo mejor de ser profesor son las condiciones de trabajo. Y alguien me dirá, estás loco completamente. Las condiciones de trabajo no son buenas. Cada vez tenemos menos profesores, entrar en clases cada vez es más difícil, etc. Pero no me estoy refiriendo a eso. Aunque yo soy un privilegiado, yo estoy en un entorno en el que realmente puedo trabajar bien, ¿eh? O sea, yo no me encuentro en entornos muy difíciles para desarrollar mi trabajo. Yo tengo bastante libertad para hacer lo que quiero dentro de la clase sin salirme de los parámetros de la ley. Yo no tengo a alguien encima que me está fiscalizando constantemente. Yo no trabajo por unos objetivos que de ahí viene que yo pierda mi trabajo a final del año. ¿Sí? O sea, no son unos objetivos que determinan mi futuro dentro de la empresa, por así decirlo. Yo tengo unas vacaciones de 3 meses, yo no me puedo quejar de nada de eso. Y el sueldo, para como está hoy, siempre los profesores nos vamos a quejar de que cobramos poco, ¿eh? Pero como estamos a día de hoy, yo no me quejo. Además, trabajo la mitad del día. O sea, la mitad del día, la otra mitad del día es si yo quiero. O sea, si es un trabajo que te puedes llevar a casa y es infinito. Preparación. Estás solo en el instituto, ¿no? ¿Eh? Estás solo en el instituto, ¿no? ¿Solo? Estás de profesor solo en el instituto, sí, ¿no? Sí, solo en el instituto. ¿De universidad? Luego... No.
O sea, nada, no estamos en eso. El camino, cuando yo estudiaba geografía, se pudo plantear eso en algún momento, pero el camino era arduo, largo, no aseguraba nada y vivías en la precariedad durante muchísimos años. Preferí el pájaro. Yo soy una persona de talante conservador, o sea, preferí pájaro en mano que aventurarme en algo. Todas las personas que tenemos un talante conservador acostumbramos a observar el futuro como algo arriesgado. Entonces, cuantos más cambios haya, peor, peor. Exagerando un poco, ¿eh? Se planteó la oportunidad en algún momento, pero no fue una puerta que yo abrí, ni fue un tren que cogí, ni mucho menos. Acabando la pregunta, ese tipo de condiciones no se pagan. Además, un funcionario en España tiene privilegios. Yo puedo permitirme el lujazo de coger un mes de excedencia sin sueldo, o 2 años, o de coger baja en cualquier momento, o de cambiar cuando yo quiera, si tengo los puntos suficientes, a otra destinación si esta no me gusta. La empresa privada no es así. Bien. Te podría hablar de lo mucho que me gusta dar clase, de lo mucho que me gustan los niños, de lo mucho que estoy obligado a ser honesto contigo. Lo mejor es esto. A partir de ahí, evidentemente tienes días de realización personal dentro de clase, vas y te expresas con pasión, intentas ser lo más profesional posible, ¿sí? Pero yo no voy a caer en la corrección política de decirte que es mi vocación y estoy destinado a eso, no es verdad. ¿Cómo planteas tus clases? Porque están bastante bien, la verdad. Bueno, gracias. Bueno, eres el primer profesor que me ha puesto un examen en DIN A3 de la ABC del comunismo. Bueno, pero eso es formato, ¿no? Sí. Eso, al final eso es formato, ¿no? Tampoco dice mucho, pero... a ver, yo soy profesor de historia. La historia es desagradecida de explicar, muy desagradecida de explicar, porque la historia se actualiza constantemente y la historia tiene versiones y hay historiografía y la actualización constante de la historia es cruel, porque lleva una cantidad de tiempo espectacular. Entonces, yo lo que pienso inicialmente, como cualquier docente piensa, es ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero que aprendas tú? Y normalmente lo que yo quiero que tú aprendas, por ejemplo, en una asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, es a entender que los hechos se pueden mirar desde diversos puntos de vista. O sea, la Revolución Francesa la puedes mirar desde un prisma socialista y no te va a parecer bien, la marxista, y no te va a parecer bien, no vas a criticar a la Revolución Francesa. La puedes ver desde un sesgo socialdemócrata y te va a parecer bien. La puedes mirar desde un punto de vista liberal y los primeros meses de la revolución te parecerán bien y lo que viene a continuación ya no te parecerá bien, ¿sí? O sea, entender que un mismo hecho histórico puede verse desde diferentes líneas interpretativas y eso es sano. Eso es sano porque eso te ayuda a entender que la realidad no es una. Y el día que te digan, hey, esto es así, aprenderás a cuestionártelo y a decir, a lo mejor se puede ver desde otro punto de vista, porque todos los periodos históricos pueden verse desde otro punto de vista. Y eso es lo que intenté hacer con vosotros y lo que intento hacer como norma general, no caer en una lógica de discurso único. Intento no caer en eso, intento ser lo más ponderado posible, ¿eh? Y que seáis al final vosotros los que juzguéis, ¿eh? Entonces, eso significa que hay que poder defender con pasión unas cosas y otras. Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces intento plantearlo así. Luego lo demás ya son cuestiones formales, que si tantos minutos a la teoría, que si tantos minutos a esto, que si ahora vemos un vídeo, que si ahora vemos eso, es lo de menos. La cuestión es hacia dónde quiero ir y qué recursos busco para que eso pueda ser posible. Y por último, y como curiosidad, quería preguntarte, que es una pregunta que cuando tú entras en una clase, que están haciendo un examen o vas a hacer el examen... ¿Examen mío? Sí, un examen tuyo o que vas de guardia. ¿Tú ya sabes quién va a copiar o sabes...? ¿No? No, además soy bobo. A mí me engañan mucho con esto. Sí. Yo recordaré siempre, hay un alumno, no voy a decir su nombre, solo faltaría, ¿eh? No. Hay un alumno, no voy a decir su nombre, que yo sabía que sistemáticamente copiaban los exámenes. Sistemáticamente. Un tipo, historia segundo de bachillerato, ¿eh? Historia segundo de bachillerato, sistemáticamente copiaba. Y yo pensaba, ¿cómo lo hace, tío? ¿Cómo lo hace? Porque yo me ponía a su lado. ¿Cómo lo hace? Eso no era suyo, de su cabeza ni nada. No. Yo al final de curso le pregunté, porque yo no lo pillé nunca, tío. Pero este tipo... ¿Pero era tal cual del libro o cómo? Clavaba los apuntes que yo daba, tío. Vale. Clavaba los apuntes que yo daba, ¿no? Entonces pensaba... ¿Cómo leches lo harán? Me paso el 80% del tiempo al lado de él, tío. Todo lo que tiene que escribir es que no puede darle tiempo de ninguna manera. Y a final de curso le pregunté. Porque yo sabía que era un alumno que ni redactaba así, ni tenía ese nivel, lo conocía de otros años, ¿eh? Y él mismo se reía cuando yo le decía, oye tú,
has copiado, jijiji, jajaja, pero claro, lo puedes demostrar, no puedes. Ya. O sea, vale. Al final de curso le dije, oye, mira, ya no estás, sé honesto conmigo, tío. Yo, es por una cuestión ya de curiosidad personal. ¿Qué has hecho, tío? Daba cambiazos, tío. Daba cambiazos. Como era exámenes de segundo de bachillerato y eran modelos selectividad determinadas, Es verdad, sí, él tenía claro. las preguntas de selectividad. Él tenía un carpesano de preguntas de selectividad resueltas desde casa. Yo no sé qué habilidad tenía. El tío, alguien levantaba la mano al otro lado de la clase. Yo me iba al otro lado de la clase. El tío ya había hecho el cambiazo. Ya estaba todo escrito. Ya estaba todo escrito, tío. Estaba todo escrito. Y me dijo, tío, mira, lo he hecho así. Y a partir de entonces ya tenía dudas de si cuando yo diera papeles los daba guillotinados, sí, que les faltara un centímetro, porque No claro, reciclados, como o los de- yo qué sé, exactamente, algún tipo de truco, algo, ¿no? Pero la habilidad que tenía ese tío yo no la he vuelto a ver nunca más. Pero insisto, yo soy bobo, ¿eh? O sea, a mí me la cuelan, ¿eh? Y mira que estoy pendiente, ¿eh? Mira que estoy pendiente. Ese tío todo el año copió y todo el año se reía, ¿eh? O sea, yo le preguntaba, se reía. Al final me lo dijo, el tío daba cambiazos, ¿eh? Qué cosa. Ostras, Eso sí, muy es curioso, así, la ¿no? verdad. Así que, Alex, yo no soy un lince, Era una curiosidad. no se me da bien, no se me da bien. Bueno, pues hasta aquí Unai Doncel, muchas gracias por venir, Gracias por invitarme. explicar y hasta aquí el episodio. Y estaros atentos porque empiezan buenos invitados, nuevos invitados y este plato lo seguiremos manteniendo. Muchas gracias, Unai. Muchas gracias, Alex. Gracias.